Examinaremos el comportamiento de una barra en 3 dimensiones, en el espacio. Recuerden ustedes que la primera conferencia, una de las primeras, fue esa misma barra, pero en el plano. Ahora la estamos examinando en el espacio. La barra IJ. La barra IJ en el espacio. En primer lugar, esa barra tiene características geométricas y físico-mecánicas. Entonces vamos a llamar la rigidez a la tracción-compresión tau X EAL. ¿Por qué X? Porque siempre asumimos el eje natural, el eje propio, como el eje X. Rigidez a la torsión, sigma X, G factor de torsión X sobre L. Rigidez a la flexión alrededor del eje Y, E y Y sobre L. Y rigidez a la flexión alrededor del eje Z, E y Z sobre L. Esas son las características físico-mecánicas de la barra. Incluyen, por supuesto, el área, el coeficiente de elasticidad, la tracción-compresión, al cizallamiento, la longitud, la luz de la barra, etc. Bien, los extremos son el extremo I y el extremo J. Y en cada uno de esos extremos estamos definiendo unos ejes naturales propios, que son el eje X, Y, Z, dextrógiros, tanto en los dos extremos dextrógiros. Siempre utilizaremos los ejes dextrógiros con el eje Z saliendo del tablero. Es una convención, recordemos que la convención pues es ciertamente arbitraria, pero una vez definida hay que ser consecuente con ella hasta el final. Bien, pregunta, ¿cuáles son los desplazamientos posibles en el extremo I? Pues tratándose de una barra en el espacio, pues la barra tiene 6 grados de libertad. Cada punto tiene 6 grados de libertad. Por consiguiente, los desplazamientos posibles de la sección I son 6. Desplazamiento en la dirección X alrededor del eje X, en la dirección Z alrededor del eje Z, en la dirección Y y alrededor del eje Y. Exactamente lo mismo vamos a considerar, así como en el extremo I, en el extremo J. Desplazamiento en la dirección X alrededor del eje X, en dirección Z alrededor del eje Z, en dirección Y y alrededor del eje Y. La nomenclatura es relativamente la convencional, la que hemos utilizado siempre, deltas para los desplazamientos lineales y tetas para los desplazamientos angulares. Bien, al sufrir un desplazamiento en I por dirección X, tenemos el fenómeno de la tracción-compresión. En este caso es tracción. Por supuesto, al sufrir este desplazamiento, la barra sufre tracción, la rigidez a la tracción es tau X por el valor del desplazamiento, porque estos valores son unitarios. Esta rigidez es unitaria, se multiplica la rigidez unitaria por el desplazamiento unitario y tendremos entonces la respuesta estática de la barra. Tracción. Igual sucede si hacemos el mismo fenómeno en la dirección X, pero en el extremo J. Entre otras cosas coinciden plenamente, exceptuando naturalmente el valor del desplazamiento. El desplazamiento angular alrededor del eje X genera torsión homogénea alrededor de toda la barra, a lo largo de toda la barra. Su rigidez es sigma X y por el valor del giro. Esto nos da el torsor, el torque en la barra cuando gira alrededor de X en I, y igualmente cuando gira alrededor de X en J. Sucede un fenómeno similar. Pues pueden observar que tanto la tracción como la torsión son homogéneas a lo largo de toda la barra. Bien. Veamos el desplazamiento lineal en dirección Z en I.
genera un diagrama conocido ya por nosotros, cuyos valores de momento se expresan como 6ρy sobre L simétrico, y por supuesto la cortante sería la semisuma, 12ρy sobre L cuadrado. Si hacemos ese mismo desplazamiento en J, tendremos un diagrama similar con valores idénticos. Dije similar, no igual, sino similar. Si hacemos un giro alrededor de Z en I, tendremos el conocido diagrama de 4ρz por 2ρz en el otro extremo, con una cortante que es igual a 4 más 2, 6ρz sobre L. Si ese mismo giro lo hacemos en J, tendremos exactamente el mismo diagrama, solo que colocado en posición inversa. 4ρz, 2ρz, 6ρzL, la cortante. Si hacemos un desplazamiento en I en dirección Y, tenemos el mismo diagrama anterior, pero en este caso en el plano XY. Los valores son los conocidos, 6ρz sobre L y 12ρzL cuadrado la cortante. Si ese mismo desplazamiento lo generamos en J, pues tenemos un diagrama análogo, similar, con los mismos valores de momentos y cortantes, solo que con otro signo. Si hacemos un giro alrededor de Y en I, tendremos el diagrama conocido de 4ρy, 2ρy y una cortante de 6ρy sobre L. Ese mismo giro en J genera un diagrama análogo, solo que inverso, y tendremos entonces 4ρy, 2ρy y 6ρy sobre L como la cortante. O sea, los diagramas son los mismos que utilizamos en el caso del fenómeno en el plano, solo que agregando en este caso un eje más y torsión. Bien, hagamos ahora la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las fuerzas y momentos que aparecen tanto en I como en J al hacer cada uno de estos desplazamientos? Entonces la pregunta es, ¿cuál es la fuerza en X, en Y y en Z en I? El momento en X, en Y, en Z en I, la fuerza en X, en Y, en Z en J y el momento en X, Y, Z en J. Es decir, cuáles son las fuerzas, cualquiera que ella sea, y los momentos en este extremo generados tanto por estos desplazamientos como los del extremo J, y cuáles son las fuerzas y momentos en el extremo J generados por el desplazamiento en I y por el desplazamiento de J y de I. Bien, entonces la suma es simple. Fuerza en X es la fuerza interna que va por aquí más la fuerza interna que va por aquí, porque es la que genera delta XI y delta XJ. Entonces la suma de estas dos. Cuando se está moviendo en dirección I. Pero este es el desplazamiento. Las fuerzas en I, cuando se desplaza en I y cuando se desplaza en J. ¿Y cuáles son las fuerzas en J cuando se desplaza en I y se desplaza en J? Pues las mismas. Entonces, las fuerzas en J son exactamente las mismas anteriores, solo que están sumados de manera alterna. De la misma manera, ¿cuál es el momento torsor en I cuando gira I y cuando gira J? Pues es sigma x, teta x I y sigma x, teta x j, que sería esta expresión. Y los momentos torsores en J cuando gira I y cuando gira J. Comenzamos por los sencillos. Vamos a hablar entonces ahora de cuáles son las cortantes en dirección Y. Las cortantes en dirección Y son estas dos cortantes cuando se desplaza el nudo I y estas dos cortantes cuando se desplaza el nudo J.
Entonces las vamos a sumar. 6, tenemos 12 roseta L cuadrado menos 6 roseta L más 12 roseta L cuadrado menos 6 roseta L. 12 más 6 menos 12 menos 6. Muy bien. Este es cuando se desplaza I y cuando se desplaza J. Aquí no hemos, para evitar mayor confusión en el dibujo, no hemos multiplicado en este caso por delta ZI, por teta ZI, por delta YI y por teta YI, porque aquí indicamos cómo debe hacerse y aquí lo suponemos, lo damos por supuesto, pero en el momento de expresarlo, por supuesto, tendremos que mostrarlo de la debida manera. Entonces, más, menos, más, menos. Más, menos, más, menos. Y en dirección Y, cuando se mueve I, pues entonces tendremos en dirección Y más, menos, más, menos. Más, menos, más, menos. Exactamente lo mismo. Estos dos renglones son idénticos. Desplazamiento en Z. ¿Cuáles son las cortantes en Z? PZ. Pues es esta cortante y esta cortante en dirección Z. Entonces tenemos más, 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 menos, menos. Más, menos, menos. Y cuando se desplaza J, tendremos este y este. Más, menos, más, no. Más, menos, menos. Más, menos, menos. Momentos alrededor de Y. Momento alrededor de Y es este momento. En el plano XZ. Momentos en el plano XZ son este y este. Momentos en el plano XZ. Cuando se mueve I. Y cuando se mueve J, este y este. Entonces vamos a sumarlos. 6, 4, 6, 6. Perdón, estoy equivocado. 6, 4, 2, 6. Entonces tenemos 6, 4, 6, 2. 6, 4 con un mismo signo. Y del otro lado, 6 y 2. Estos están de este lado y estos están del otro lado. Y momento alrededor de Y cuando se mueve el nudo IJ sería menos, menos, más, o sea, menos, 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 más, menos, menos, 6 y 4, menos, 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 6 y 4. ¿Dónde estamos? Ya me estoy perdiendo. Estamos alrededor de Y. J, menos 6, menos 2, menos 6, menos 2, menos 6, menos 2, y más 6, más 4. Más 6, más 4. Muy bien. Y alrededor del eje Z tenemos este movimiento y este movimiento. Tenemos 4, 2 y 6, 6. Y tendremos 4, 2 en sentido contrario y 6, 6. Muy bien, entonces sumamos menos 6 más 4, menos 6, menos 6 más 4, son estos dos, menos 6 más 2, menos 6 más 2,
estos dos. Y cuando se mueve J tendremos menos 6 más 2. Cuando se mueve J tendremos menos 6 más 2 por teta y delta I. Y menos 4, 4 y 6. 4 y 6, menos 6, 4. Entonces se suman estos 4 diagramas. ¿Qué tenemos entonces? Vamos a repetirlo. El primer renglón, la suma de estos dos diagramas, cuando se mueve I. El segundo renglón, la suma de los diagramas de estas fuerzas, de estos diagramas de fuerzas, estos 4. El tercer renglón, las cortantes en Z son la suma de estos. El cuarto renglón, la suma de momentos torsores, o sea, la suma de estos dos diagramas cuando se mueve I. El quinto renglón, momentos alrededor de Y, es decir, estos dos diagramas, más estos dos diagramas, regidos por supuesto por el movimiento en I. Y momentos alrededor de Z, que es este momento, son estos dos momentos, estos dos diagramas sumados con estos dos diagramas. Aquí sucede exactamente lo mismo, pero ya no regido por el movimiento en I, sino por el movimiento en J. Si he cometido alguna error en el camino, eso es fácil corregirlo porque están los diagramas y están las ecuaciones. Bien, pero ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Esto es posible ordenarlo? Claro que es posible ordenarlo. Y lo vamos a ordenar matricialmente. Tenemos los factores estáticos, momentos y fuerzas colocados en un vector, los 6 primeros en la dirección IJ, los 6 segundos en la dirección JI. Y tenemos que expresarlos a través de los movimientos en cada uno de los extremos. Y los movimientos en los extremos son movimientos lineales y angulares de IJ y movimientos lineales y angulares de JI. Entonces, hagámoslo de esta manera. Px es igual a tau y a tau por delta x1 y por delta xj. Delta x1 y en séptima posición delta xj. Entonces, la posición de esta rigidez es el primero y el séptimo lugar. Py está multiplicado por delta y, o sea, segundo, por teta z, o sea, sexto, por delta y, o sea, octavo, y por teta z, es decir, el decimosegundo. Pz está expresado por delta z, es decir, el tercero, teta y, es decir, el quinto, delta z, es decir, el noveno, y por teta y, el penúltimo. Los torsores están expresados por teta x y teta x y teta x, es decir, posición cuarta y posición décima. Posición cuarta y posición décima. Hacemos lo mismo para los momentos que están alrededor de y. Delta z es el tercero. Teta y es el quinto. Delta z es el noveno. Y teta y es el penúltimo. Y volvemos otra vez a delta y, que es el segundo, a teta z, que es el sexto, delta y, que es el octavo, y teta z, que es el último. Se hace exactamente la misma operación para los siguientes factores estáticos en función de los cinemáticos. Obtenemos una matriz simétrica.
Simétrica quiere decir que este cuadrante, en varios sentidos simétrica. Este cuadrante primero, segundo cuadrante, 1, 2, 3, 4, el segundo cuadrante es idéntico al cuarto cuadrante y el primer cuadrante es igual al tercer cuadrante. Ustedes lo pueden observar. 12, 12, menos 12, sigma, menos 2, 2. Menos 6, menos 6, menos 6, sigma, menos 6, menos 6. La diferencia entre el primero y el segundo reside básicamente en este pequeño vector, donde aquí es más, menos, menos, más, 2, y en algunos signos. Estos signos de esta matriz grande son los mismos, pero no así los signos de esta interior, que son contrarios. ¿A qué se debe eso? A la convención de signos que utilizamos inicialmente. Esa convención, si vamos a utilizar esta matriz en lo sucesivo respondiendo a estos diagramas, tenemos que hacerlo siempre con los mismos signos que aparecen aquí. El cambio de uno de estos signos acarrea una modificación en el equilibrio inicial. Bien, vamos a representar este vector como P y J y este vector como PJI. Naturales, es decir, en coordenadas locales. Y cada uno de estos cuadrantes les vamos a asignar una nomenclatura. KIJ, KIJ, KJI, KJJI. Delta IJ, delta JI. Esta operación matricial es idéntica a la operación matricial que hicimos en la primera conferencia, en la que estábamos trabajando con el problema plano. Por consiguiente, tenemos exactamente la misma ecuación en el plano y en el espacio, solo que el contenido de cada una de las matrices es naturalmente distinto. Pero ya ustedes ven que la lógica es la misma. Al abrir esta operación, tenemos P y J por KIJ delta IJ, KIJ delta JI. Ya habíamos hecho esta operación también. P y JI es igual KJI delta IJ más KJJI delta JI. Reemplazando los desplazamientos naturales por los desplazamientos expresados en coordenadas generales, obtenemos un par de ecuaciones a las que hemos recurrido y utilizado permanentemente en la resolución de cada uno de nuestros problemas. Cualquier comentario, sugerencia, observación que tengan ustedes a bien hacer, por favor remítanla a la cuenta de correo que aparece en la pantalla, puesto que tanto esta presentación como la teoría, como nosotros mismos, siempre nos encontramos en estado beta.